Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Mónica González y el día de hoy te vamos a presentar junto con mi compañero Dylan Gómez la literatura universal y el cine universal. Iniciamos con el romanticismo, este surgió en el siglo XIX gracias a las ideas liberales que tenían los franceses que llegaban aquí a Colombia. El romanticismo se caracteriza porque tiene una exaltación del individualismo y la emoción, también porque utiliza mucho la naturaleza y el paisaje, tiene un sentido de nacionalismo y libertad creativa. Algunos de los autores más conocidos del romanticismo fueron Jorge Isaac con su novela María de 1867, Rafael Pombo, conocido principalmente por su poesía infantiluito de texto, y José Eusebio Caro, que fue un poeta y político. Continuamos con el realismo, que este surgió en 1880 con la necesidad de dar voz como a la situación que estaba pasando las personas de Colombia en ese momento, ya que era un entorno que estaba afectado por las guerras civiles de ese entonces. Entonces, pues lo que el realismo busca es como documentar la realidad, pero de forma detallada. También abarcar temas sociales y políticos y es un estilo muy objetivo porque muestra las problemáticas de ese entonces, pero buscando visualizarlos y cambiarlos, como dejar como una enseñanza y como concientizar a las personas de lo que está pensando en ese momento. El modernismo en Colombia, conocido como el periodo de grandes cambios y modernización del país a finales del siglo XX, estaba saliendo de la Guerra de los Mil Días y enfrentándose al reto de construirse y modernizarse. Este movimiento literario surgió en el contexto a finales del siglo XIX y principalmente en el siglo XX. Mm, y también fue inspirado por corrientes europeas como símbolos y pensamientos. El modernismo se destacó por su renovación estética y su deseo de romper con las formas y temas tradicionales. En Colombia tuvo un impacto muy importante, especialmente en la poesía y también en la prosa. El boom latinoamericano ocurrió en tiempos de cambio políticos, sociales en América. Las regiones estaban viviendo revoluciones, dictaduras y movimientos de liberación. Un ejemplo pues, de la Revolución Cubana de 1955 tuvo un fuerte impacto en la conciencia política de muchos sectores, además del desarrollo económico y la rápida urbanización también influyeron en la vida de obras de esos autores. El movimiento se desarrolló durante las décadas de 1960 y 1970 y se caracterizó por la aparición y reconocimiento internacional de una nueva generación de escritores latinoamericanos. Estos autores transformaron la literatura de la región con obras innovadoras tanto en estilo como en el contenido. Lograron como combinar realismo, fantasía y como la exploración de la identidad cultural, la política y social en América Latina. El vanguardismo también fue tiempos de transformaciones sociales, políticas y tecnológicas, la industrialización, la urbanización y la influencia de las vanguardias europeas. Gracias a la migración de la comunicación, crearon ambientes de la intensa actividad cultural. Además, el país estaba enfrentando los estados de la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión. Los movimientos literarios y artísticos se desarrollaron principalmente durante las primeras décadas del siglo XX y se caracterizó por romper con formas normales y tradicionales, buscando nuevas formas de expresión que reflejan los cambios rápidos de la sociedad. Los vanguardistas colombianos se inspiraron en movimientos europeos como el futurismo, el surrealismo, el dadaísmo y el cubismo, pero trataron de incorporar elementos de la realidad y la cultura local.
Historia del cine universal. Bueno, el cine comenzó en 1895 con los hermanos Lumière en Francia. Al principio las películas eran cortas y mudas. En 1927 el cine sonoro revolucionó la industria con el cantaje de jazz. Hollywood se consolidó en las décadas de 1930 y 1940, produciendo clásicos como Lo que el viento se llevó. Después de la Segunda Guerra Mundial surgieron movimientos como el neorrealismo italiano y la Nouvelle Vague francesa. Con el tiempo, nuevas tecnologías como el color y los efectos digitales transformaron el cine. Y hoy el cine es la industria global con una gran variedad de géneros y estilos. Eh, en el cine colombiano comenzó en los primeros años del siglo XX. Las primeras películas colombianas conocidas como el drama del 15 de octubre de 1915. Durante las primeras décadas, el cine colombiano se enfocó en documentales y noticias. En las décadas de 1990 a 1970, el cine colombiano empezó a ganar como entidad propia que refleja la realidad social y política del país. Directores como Carlos Mayolo y Luis Ospina fueron pioneros en el cine experimental y documental. En los años 90, el cine colombiano vivió un renacimiento de películas como La Estrategia del Caracol, 1993, de Sergio Cabrera, que obtuvo reconocimiento internacional. La ley del cine de 2023 impuso aún más la producción cinematográfica en el país, ofreciendo incentivos y apoyos a los cineastas. Y en la última década el cine colombiano ha seguido creciendo en la calidad, en el reconocimiento, con películas como El abrazo de la serpiente 2015 de Ciro Guerra, que fue nominada al Oscar. El cine colombiano es una mezcla de géneros y estilos que reflejan la diversidad cultural del país. Continuando con las películas representativas como más importantes de la historia del cine colombiano, iniciamos con La Langosta Azul de 1954 y La Tragedia del Silencio de 1924, que estas dos películas representaban como la vida cotidiana de las personas y de los sucesos más importantes de Colombia en ese entonces. Luego surgió el cine sonoro y Allá en el Trapiche de 1945 fue la primera película sonora en Colombia, que también se hablaba habla como de temas de la vida cotidiana de las personas, de los conflictos, etcétera. Luego el cine colombiano pasó como por una crisis porque pues no tenían apoyo del Estado y también porque había mucha competencia del cine extranjero. Sin embargo, lograron como salir de eso y se fueron como por un cine un poco más experimental, como podemos ver en la película de Agarrando Pueblo de 1977. Bueno, a partir de bueno, el- luego el cine colombiano empezó a tener mucho más reconocimiento y bueno, surgió la película La Vendedora de Rosas de 1998, que fue una película muy importante por los temas en los que se basaba, también porque era como una forma nueva de cine, por decirlo así. Luego surgió El Abrazo de la Serpiente en el 2015 y Pájaros de Verano del 2018 y Monos del 2019 fueron como las dos últimas películas más importantes, aunque Monos no es una producción totalmente colombiana, sino una coproducción colombiana. Estas dos últimas producciones tuvieron como un impacto muy importante a nivel tanto nacional como internacional, y esto categorizó a Colombia como uno de los países más importantes en el mundo del cine.